de qué se trata el segundo cuatrimestre. Habrán visto que el primer parcial estuvo básicamente orientado a fijar los conocimientos del primer cuatrimestre, tratar de hacer que todo lo que habíamos visto conceptualmente tenga un broche de oro ahí con el tema del parcial, digamos, donde quede claro que esas cosas ya las podemos dar como un insumo, algo sabido, un insumo para la siguiente etapa, que sería poner estas cosas más bien en práctica, ponerlas al servicio de aspectos de calidad, para poder ver cómo se trabaja en un entorno de un sistema de gestión, para poder ver cómo uno puede, en efecto, hacer que los procesos tengan todos los controles, los requisitos bajo control, las cosas que están como un insumo de requisitos necesarios para poder llevar adelante cualquier tarea dentro en el marco de una organización de cualquier índole. Y en esta oportunidad, en la segunda parte, lo que vamos a hacer es también ponerlo también en contexto con varias de las actividades que ustedes van a desarrollar o ya desarrollan en sistemas. Vamos a ver algunas cosas específicas de calidad de software, vamos a ver algunas cosas específicas de modelos de gestión para poder, y ahí ya también entrando en el fuerte de Norberto, ver cómo uno puede medir y aprovechar todo lo que hace en términos de gestión para poder maximizar los beneficios de una organización, maximizar el orden, el trabajo, lograr mejores resultados y cómo eso siempre está al servicio de orientarse a el cliente, la calidad del servicio, cómo uno puede medir esas cosas, cómo uno puede ponerlo en un contexto de mejora en forma permanente. Entonces, deja de ser algo que está en el plano puramente teórico para pasar a ver cosas tangibles que en el día a día de cualquier trabajo se pueden ver, se pueden medir, se pueden tocar, se puede hacer todo. Entonces, ya no es tan metodológico como la parte anterior, en donde uno lo que hacía era básicamente un pantallazo general de instrumentos, de metodologías y de cosas que son, como dijimos antes, un insumo, para después poner ese insumo al servicio de la búsqueda de los resultados de todo esto. O sea, ¿para qué hacemos calidad? Básicamente, para dos grandes cosas, más allá de satisfacer al cliente, mejorar continuamente, que eso es todo es la parte teórica que lo sustenta, lo que le da el fundamento. Básicamente buscamos esto para ahorrar dinero y ganar más dinero. ¿Mm? La calidad tiene que apuntar a la maximización del beneficio, tiene que apuntar a la optimización de los procesos, cuando en realidad vimos que todas las normas de calidad y todas las cosas que vamos a ver ahora apuntan mucho al tema de la efectividad, pero en el sentido de cumplir, es decir, ser efectivos con el cumplimiento, vamos a ver la vuelta de rosca extra para poder lograr que eso se haga con un óptimo de recursos. Es decir, bajar la incidencia de los recursos igualmente maximizando el beneficio. A lo cual se lo llama eficiencia. O sea, vamos más allá de lo que es la eficacia, que es simplemente cumplir, para tratar de buscar un paso extra que nos permita hacerlo con la mejor configuración de recursos que podamos. Entonces, eso es lo que lo convierte, entre comillas, en ingeniería en calidad. Porque la calidad en sí busca la eficacia, pero para el ingeniero que tiene que hacer y tiene que poner las cosas al servicio del resultado y hacerlo con la mejor configuración posible de recursos. Entonces, esa es la única justificación por la cual puede tener algún sentido que esto se llame ingeniería en calidad. Porque en realidad la calidad es mucho más abarcativa disciplinarmente que la ingeniería en sí, más allá de que la ingeniería tenga N ramas, ¿no? No importa las ramas en donde se aplique, pero básicamente calidad es cross, le pasa por a todo una pincelada donde lo convierte en orientación a resultados, mejora continua, satisfacción del cliente, optimización de recursos, maximización del beneficio, etcétera, y muchos etcétera más. Vamos a ver algo de modelos, vamos a ver normativa y cómo trabajar con normativa de gestión y normativa técnica también, o sea, aprendiendo un par de normas, porque la verdad que el mundo de la ingeniería en particular y en general el mundo de cualquier trabajo está gobernado
por cómo uno se apalanca o se ancla a los conceptos que ya están estandarizados o que ya están previstos a hacer de alguna manera, siempre no teniendo en cuenta que obviamente hay espacio para la mejora y hay espacio para la creación, espacio para la innovación, para todo eso, en donde uno seguramente va a encontrar nuevas formas de hacer las cosas y que muevan la rueda del conocimiento. Pero en general, casi todas las cosas se hacen sobre la base de normativa, porque ya está digamos, el ecosistema requerido para poder trabajar bajo control. De alguna manera uno va a tener que hacerlo con algún tipo de guía. ¿Mm? Y algunas de las normas tienen un espíritu de guiar en la conducción de las tareas y otras tienen un objetivo de regular. Entonces vamos a aprender la diferencia entre guía y norma, vamos a aprender las diferencias entre modelo teórico ideal, como cuando veamos cosas de Total Quality Management versus lo que es trabajar bajo norma. Vamos a ver qué se puede hacer y qué da como beneficio trabajar en modelos de excelencia. Y vamos a tener, gracias a la gestión de Norberto, una profesora invitada en algún momento donde pueda contarnos detalles y pormenores de cómo se hacen las cosas en Argentina para poder moverse en términos de obtener premios o reconocimientos a la gestión en calidad, o sea, lo que conocemos como Premio Nacional de la Calidad, que se basa en la actividad de una fundación en particular, y hay un montón de detalles que las organizaciones suelen tener mucho en cuenta. Y si uno ya está empapado de ese mundo, es muy beneficioso para que cuando estén en los ecosistemas de trabajo puedan, al menos les resulte familiar. Después, muy a diferencia de toda la cuestión teórica que hemos visto al inicio, en esta, cuando hagamos parcial y cosas así, vamos a usar la documentación como una referencia, como una guía, vamos a usar la norma de calidad que vamos a ver en detalle, que va a ser la 9001, vamos a ver normativa especializada en temas de, de gestión energética o cosas relacionadas con ingeniería en sistemas en particular, todo porque aprendiendo un par de modalidades de normativa, uno aprende automáticamente a leer cualquier normativa. O sea, si uno lee bien y puede interpretar y aplicar calidad, perfectamente lo va a poder hacer con medio ambiente, seguridad, eficiencia energética, no sé, integridad, qué sé yo, auditoría de transacciones, gestión de auditorías, un montón de cosas que por el solo hecho de leer la norma madre de calidad, que después el resto de las normas son todas normas técnicas o especializadas en términos de gestión, porque tienen requisitos específicos sobre un tema, pero no dejan de ser requisitos de calidad aplicados a un tema, como por ejemplo un tema ambiental. La 14001, que todo el mundo la conoce más o menos, una norma bastante difundida, es una norma de gestión ambiental, pero es en realidad una norma de calidad con requisitos de gestión ambiental. Porque la verdad hay que mejorar continuamente, satisfacer al cliente, que en este caso sería el entorno social o el medio ambiente en general, eh, como es poder conocer el óptimo de los recursos requeridos, poder cumplir con la normativa, poder cumplir con los requisitos internos de la organización. O sea, básicamente no deja ningún espacio para diferenciarla realmente de lo que es la norma de calidad en sí. Así que es más o menos lo mismo. Entonces, lo mismo pasa con las normas técnicas, que hasta tienen las secciones parecidas, en donde uno trabaja, por un lado, toda la cuestión de los requisitos técnicos puros y la otra, cómo ponerlos en contexto, cómo uno lo va a medir, cómo uno va a acreditar o poder demostrar de alguna manera que se cumplen o qué registros debe dejar para poder demostrar el cumplimiento. Todo lo cual después se convierte en materia auditable. Entonces, si a mí me dicen, ustedes tienen que montar una red que tenga determinadas características bajo la norma IEEE, no sé cuánto, seguramente vendrá un auditor y verificará el grado de correspondencia entre lo que está marcado en el deber ser técnico de la norma y lo que en efecto se encuentra en campo. O sea, cuando uno está con la instalación ya hecha
y puede verificar si en efecto hay correspondencia, si hay previsto acciones de contingencia, si hay cualquier tipo de gestión que permita identificar las anomalías, corregir los errores, cuál es el sistema de identificación de esos errores. Por eso toda la cuestión metodológica que ya vimos sirve de insumo para que después cuando veamos esas cosas en contexto y aplicadas, les resulte totalmente familiar. O sea, tiene todo ese diseño y esa configuración a propósito de esto. Bien. Importante que va a haber solo un parcial más, que va a ser sobre el final de la cursada, tipo noviembre. Después vamos a acordar más sobre la fecha, cuándo hacerlo bien. Es igual en características al primero, solo que usa normativa de referencia. O sea, yo les voy a mandar documentación, igual que hicimos con las cosas del primer cuatrimestre, para que tengan todo, sin tener que salir a buscar nada y poder usar todo lo que le mandamos como lo que sería la bibliografía general de la cátedra. Y en particular las normas técnicas y las normas de gestión que vamos a usar, que hay que tener en cuenta que las normas son algo que normalmente se paga. O sea, uno cuando está en una organización y tiene que usar bajo control cualquier cosa, está sometido a un esquema de auditorías externas o a controles de organismos o entes reguladores o cualquier tipo de revisión, normalmente uno tiene que demostrar que lo que usó para poder hacer las cosas bajo ese contexto, lo adquirió en forma legal, básicamente. Por lo cual, cuando nosotros les pasemos normativa, se las vamos a pasar en fines puramente académicos, porque la verdad que son normas que hemos comprado. Yo la he comprado en el marco de la organización en la que trabajo. O sea que no es algo que después, por ejemplo, si ustedes tienen una pyme o una empresa familiar, después usen esa norma para poder certificar calidad, ¿no? Podrían usar todos los requisitos, pero seguramente les va a pedir un auditor, bueno, por favor, pasame todos tus documentos externos y si esos documentos externos están adquiridos, mostrame cuál fue la forma de adquisición y probablemente les pida, no les van a pedir la factura de compra, pero sí le van a poder pedir todas las referencias de que esa norma está cumpliendo el copyright. Si no estuviera así, probablemente uno estuviera en infracción con el copyright que prevé esa normativa y eso podría ser causal de que un certificado de calidad no sea otorgado. Corregime, Robert, si en una auditoría no sería posible que eso sea auditado totalmente. Yo creo que sí. Sí, 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 sí. Eso se hace, sí, siempre, digamos. Entre las cosas que Bien. se piden externas es que la norma la tenga y hay que comprarla. Nosotros tenemos que Exacto. comprarla también en la consultora para Totalmente. tenerla. Entonces, lógico, entonces si uno No hay está otra. asesorando o si uno se trata de certificar con revisiones de carácter externo, que haya alguna entidad que acredite o verifique que nosotros cumplimos con una norma en particular, esa norma tiene que ser adquirida. Y si está adquirida, tiene que ser adquirida en forma legal. Por lo cual, y custodiando el cumplimiento de lo que está establecido en el disclosure de copyright que todas traen. Bueno, por lo cual vamos a hablar de un capítulo del tema uso de normativa, uso de copyright, todas esas cosas, porque en definitiva hacen a la protección de la propiedad intelectual de terceros en este caso, pero cuando ustedes la creen, también vamos a tener que tener en cuenta cómo proteger la propia. Por lo cual, sobre el final de la cursada, les voy a dar una charla especial sobre cosas relacionadas con la gestión de la protección de la propiedad intelectual, que si bien es otra disciplina, está íntimamente relacionada con preservar los preceptos de calidad de una organización. Así que bueno, les vamos a pasar normativa y les vamos a pedir que hagan un uso racional de esa normativa y que no la anden divulgando o pasando por ahí, más allá de que se las pasamos a todos los alumnos y que son con fines puramente académicos. O sea que nosotros, por más que, digamos, que tengamos una versión y que haya sido legalmente adquirida, en realidad no podríamos pasarla, pero nos salva el hecho de que tiene fines académicos y eso no está penado. Está aceptado, es socialmente aceptado e industrialmente aceptado también. Así que, bueno, eso.
Ahora Roberto les quería dar algunas palabras respecto al tema del trabajo práctico, que les recuerdo es una instancia obligatoria de la cursada y tiene la característica de tener una jerarquía idéntica a la de cualquier parcial, por lo cual es condición requerida para la aprobación de la cursada, así que dejo algunas palabritas a Roberto para que él lo refuerce. No, justamente lo que quería aclararle, más que nada, era ese tema que Gerardo comentó de que hay que tener en cuenta que es un parcial más, porque nosotros en lugar de 3 parciales, el trabajo práctico, digamos, suplanta ese parcial. Y bueno, sé que por ahí estuvieron muy ocupados con otros temas, cada uno, por supuesto, que dispone de su tiempo para hacer la actividad que quiera. Me creí que iba a tener un poco más de concurrencia durante las vacaciones, aprovechando, digamos, el periodo del vacacional, más sabiendo que las mesas se habían corrido para más adelante. Y bueno, como le estaba diciendo a Abigail antes que se conecten el resto, yo, digamos, estoy dispuesto con tiempo a hacerlo en el momento que ustedes quieran de juntarse, sin ningún tipo de inconveniente. Lo dije el primer día, lo seguí repitiendo, lo vuelvo a repetir otra vez. Y sé que este periodo va bastante rápido, digamos, cuando se termine el año y queda poco tiempo. No lo queremos acordar, estamos en septiembre y el trabajo hay que presentarlo en octubre. O sea, hay comisiones que por ahí capaz ni me junté por primera vez y con otras estoy muy avanzado. Entonces, bueno, para no dar nombres en este caso, ¿no? Así que bueno, quedo abierto, digamos, de ahora en adelante a que ustedes quieran juntarse cuando quieran. No tengo ningún tipo de inconveniente. Este, aprovechando, digamos, por ahí, como siempre lo decimos, durante la clase es desligarse media hora o 15 minutos o 20 para hacer una consulta, para hacer una consulta y se juntan otra vez a la clase con Gerardo con otro link que me manden, no tengo ningún tipo de inconveniente, o lo mando yo, ustedes me lo avisan, y bueno, y sumándose así durante la clase. Y si no, antes, no hay ningún problema con respecto a eso. Lo van a probar, quédense tranquilo el trabajo, no hay ningún tipo de presión, simplemente para que lo hagan con tiempo y, digamos, no el último día de clase presentar, aprovechar, digamos, esta oportunidad que le estamos dando de hacer un trabajo para que lo puedan emplear a futuro en alguna empresa que puedan llegar a trabajar y tener el conocimiento de ese tema. Bueno, y aprovecharme a mí y a todo el grupo, ¿no? A los dos profesores que también están en Totalmente. estos temas como para, digamos, de llevarse algo Digamos, debajo de la mochila. Nada más. el práctico tiene una finalidad más allá del práctico en sí, que sea una instancia evaluativa también y todo. Tiene una finalidad importante. A través del práctico aprenden a diseñar un sistema de gestión, aprenden a desarrollar un procedimiento, aprenden a controlar una actividad, aprenden a medir una actividad, aprenden a configurar una organización. Son tantas las cosas que el propio práctico da como enseñanza, más allá de que sea una instancia formativa y evaluativa a la vez, que es parte de la cursada también, de alguna manera. O sea, Roberto cuando se reúne es como que está dando clases sobre el tema, o sea, te explica cómo hacer el procedimiento, qué requisitos hay que cumplir, qué contenido mínimo tiene que tener para que sea válido. Entonces, uno muchas veces yo me encuentro unos horrores en la propia empresa en la que trabajo. Dice, che, no, ahora tenemos este nuevo procedimiento, no sé cuánto. Y me voy fijando y digo, pará, esto le falta esto, y le faltan un montón de cosas, porque está hecho por gente que no tuvo el contacto con cuál es el deber ser de una forma de escribir un procedimiento, que parece una soncera, pero que tiene su complejidad, tiene su técnica. Eh, también tiene su propia idiosincrasia, porque también cada una de las organizaciones tiene una forma, una impronta de cómo entiende que su cultura organizacional está acostumbrada a recibir. Pero hay una base mínima común que todos tienen, todos cumplen, que sin eso no podría ser considerado siquiera un procedimiento. Y yo estoy cansado de ver procedimientos mal escritos, en todos lados. Incluso legislación mal escrita a nivel gubernamental, o sea, donde adolece de cosas elementales.
a cualquier nivel, no importa, municipal, de los organismos descentralizados del Estado, como por ejemplo, no sé, resoluciones del INTA, del INTI, del INPI, de la CONEA, todo un montón de cosas que donde hay gente especializada en calidad a la que no le dan bola y escriben mal las resoluciones. Entonces, uno se fija esas cosas y a mí me agarra un ataque de caspa, más o menos. Pero bueno, a través de la experiencia de Roberto en ese tipo de cosas, de haber escrito cientos de procedimientos para cientos de actividades distintas en el ámbito corporativo complejo de poder manejar la industria, el petróleo, el gas, la energía, el almacenamiento de cosas, todas tienen su analogía posible con todos los requerimientos de cómo armar un procedimiento y armar la configuración de un sistema de gestión en un ámbito de sistema, en donde no crean que hay poca reglamentación al respecto. Hay un montón de cosas que hay que cumplir cuando uno está desarrollando, cuando uno está programando, cuando uno está cumpliendo con licencias, cuando uno está descargando librerías, no sé, cuando uno está aportando una comunidad. O sea, todas tienen su sistema de reglas y su forma de escribir las cosas, su idioma, básicamente. Entonces, el práctico tiene esa importancia, va mucho más allá de lo que es la instancia evaluativa en sí. Por eso le ponemos mucho énfasis también al práctico. Y es totalmente evolutivo, arrancan de una cosa totalmente pelada, sin base, para terminar siendo prácticamente un sistema de gestión, que no lo hacemos más completo porque si no lo tendrían que ustedes cobrárselo a la empresa que se le van a dar. Así nomás. Eso es un trabajo, armarlo. De hecho, las consultoras se dedican a asesorar de cómo hacer ese trabajo para que después se puedan certificar y obtener beneficios a partir de la certificación. Bueno, eso es todo lo que quería decir del tema práctico. Ya que mencioné certificación, también vamos a aprender qué diferencia hay entre certificar una norma, entre implementar una norma, entre acreditar una actividad, diferenciar los procesos de auditoría respecto a los procesos de inspección. Tiene muchas diferencias una cosa con la otra. Ver distintos tipos de abordaje a las auditorías, cosas que necesitan de inspección de carácter físico, otras de carácter documental, otras de carácter de adecuación con la normativa, de carácter de adecuación con la legislación. O sea, todo un escenario a las cuales cuando uno va al ruedo laboral, creen o dan por sabido un montón de cosas y uno se enfrenta a un mundo que es absolutamente complejo y diverso. Entonces la idea de esto es que al menos tengamos un contacto con todas esas cosas que hoy las vemos como sueltas, pero que después entran totalmente en contexto y hacen a lo que es la vida laboral, ni más ni menos. Entonces, cuando uno esté en un contexto laboral determinado, seguramente va a tener como mínimo cierto grado de familiaridad con esa terminología y cosas. Y va a permitir hacer que nuestro abordaje laboral sea más dúctil, más flexible, más rápido y que uno se pueda adaptar también al contexto de manera sencilla. Norbert, ¿vos querés agregar algo al respecto? Sobre todo con tu experiencia laboral, ¿no? En los distintos ámbitos que trabajaste. Es terrible Sí, todo. sí, sí, ahí un aspecto esto de certificar, acreditar, etcétera, ese tipo de disquisiciones que muchas veces usamos de manera intercambiable los términos cuando en un recorrido formal, según el modelo, la norma, etcétera, no es lo mismo. No es lo mismo. Y un poquito también esta cuestión de la preparación para afrontar una de esas certificaciones, acreditaciones, lo que corresponde. Es decir, es como un poco, hay un paralelismo con algunas certificaciones que uno puede obtener en el plano profesional, pero a nivel personal. Hago ese paralelismo. Por ejemplo, no sé si ustedes saben la sigla, si alguno se ha chocado con la sigla, el PMP, el Project Management, perdón, el certificado del PMI, ¿no? Del Project Management Institute, el certificado que otorga Claro. para el profesional que Sí, es el PMP que es el Project Management Professional, creo. Professional. Sí, Professional, creo que es. Project Management Professional.
No sé si alguno tiene alguna noción de eso, se lo ha chocado, lo ha visto, le han preguntado si le interesaría acometerla o algo así. No estoy, de ninguna manera estoy promoviéndola, simplemente es algo muy conocido y muy divulgado. ¿Alguna se ha chocado con algo de eso? No, en mi caso Sí, no. Yo. Ignacio. Justamente en proyecto estamos viendo, digamos, lo que es la metodología esta de PMI o PMP, ¿no? El PMBOK. El PMI es el Project Management Institute, que publica el PMBOK. Remarco porque hay una tendencia, yo mismo caigo en decir book, pero es Body of Knowledge. Entonces es el PMBOK, y con el cual uno puede acreditarse como PMP Certified. Ok, ahí vamos con toda la sopa de letras. Más allá de la sopa de letras, ¿qué pasa? Aprenderse y poner en práctica el contenido del PMBOK es parte del asunto, pero también si alguien quiere certificarse, también tiene que estudiar cómo rendir ese examen. ¿Sí? Entonces, yo tengo los puntos, pero no lo rendí, por ejemplo. O sea, bueno, yo entonces, vos tenés que tener un mínimo de puntos para poder acceder al... Bueno, yo tengo los puntos para rendir el PMBOK, pero el PMP. Pero digo, para que no me interesa. ¿Para qué? No me embromen más. Para poner coma PMP en el LinkedIn. No, por eso yo no. En algún momento hasta me dijeron, che, ¿por qué no me moviliza demasiado? Pero eso es una decisión personal. Pero digo, si hubiese querido hacer, hay libros, hay cursos de cómo rendirlo, no del contenido, de cómo rendir el examen. Digo esto porque me parece que es un paralelismo fuerte e interesante para esta cuestión de que una organización, ahora salgo del ejemplo personal y vuelvo a la organización, que una organización cuando toma el camino de la gestión por procesos, en pos de la mejora, en pos de la calidad, etcétera, puede ir transitándolo de una manera siguiendo lo más fielmente posible con las adecuaciones del caso todo un modelo que elija o la combinación de modelos que elija, pero que si mañana decide acreditar, certificar o lo que corresponda según ese camino que haya tomado, también se va a tener que preparar para acometer ese acto. Entonces, bueno, ahí los consultores como Roberto, como yo lo he sido y como tranquilamente lo puedo volver a hacer pasado mañana, sin que me mueva negativamente Cuando nada. nos aburramos del sueldo universitario por insuficiente, nos hacemos una consultoria de los tres y salimos a vender cosas. Yo diría que si decimos eso, Gerardo, la pregunta es cómo no se aburrieron ya. Pero bueno, esa viene de cajón. Pero no, digo. Tengo lugar en la consultora, Roberto. Vamos para ahí, vamos todos para ahí. Pero sí, en serio, digo, es como que uno cuando, digamos, en ese tipo de actividades, proveedor externo, como sería este caso del que estamos hablando, o integrante interno de equipos, tiene que tener esa mirada. Y estas son las cosas que ustedes tienen que aprovechar acá. Digo, no la letra, que también, pero sí el espíritu, que recomiendo más. ¿No? Digo, el espíritu es, bueno, ¿y esto cómo lo podemos hacer? ¿Y esto qué debemos hacer? ¿Qué es lo que estamos obligados? Y ese tipo de cosas. Por eso creo que en la práctica, si bien tiene como todo el trabajo práctico, ¿no? Si bien tiene como todo la camisa de fuerza de la restricción de tiempo y de posibilidades, pero es un lindo ejercicio para tomárselo, digamos, razonablemente en serio, no solo para probar, que va de suyo, que para eso, pero también para ver un poquitito de, bueno, ¿y cómo es lo que se hace? Ah, mira, va por ahí la cosa. Después, la vida, ¿no? Es otra cosa. Pero sí, y les aseguro que... Hoy hay una cosa, disculpame la interrupción, pero hoy la verdad que hay muchos, digamos, cuando uno trabaja orientado a procesos, hay mucho software comercial muy bueno, bastante apto para este tipo de cosas, que si uno los carga adecuadamente, los alimenta adecuadamente con datos,
Después, apretás un botón y el resultante final es un diagrama de chevrones con todo el desglose, como hemos visto en la primera parte de la materia, donde uno puede ver los procesos graficados adecuadamente, y el último eslabón de la cadena termina siendo un procedimiento escrito, en donde tiene la base de cómo llevar adelante cualquier tarea. Pero, están tan mal instrumentada la carga de datos que por mucho que uno pueda tener la automatización del proceso de escritura a través de ese tipo de programas, si uno no tiene la teoría de respaldo y no sabe cómo hacer las cosas, no se reduce lamentablemente a cargar 3 o 4 parámetros. Uno le tiene que dar la impronta formal, el espíritu, digamos, la utilidad práctica, una cantidad de cosas que por eso también justifica este tipo de, digamos, de prácticas, en donde después agarrás cualquier corporate modeler, pero usando la teoría y sabiendo bien qué objetivos se persiguen y cuál es la ganancia de hacer todo esto, y probablemente uno tarde menos tiempo, lo haga mejor, no tenga que hacer tantas revisiones, tiene, no sé, N ventajas respecto de no tener nada, más allá de que después del resultado, cuando uno no sabe nada sobre el tema, termina siendo malo e inconducente. En cambio, con esto, con seguridad van a poder usar eso de una manera muy dúctil y fácil. Claro, Más y allá otra de vez, los procesos automatizados. claro, y otra vez, la cátedra transita un contenido muy fuerte de ISO. No se habla solo de ISO, pero digamos, el análisis más detallado es sobre ISO, pero es una vez que uno aprende un modelo y a interpretarlo, además, después, por supuesto, hay mucho que estudiar de otros modelos, por supuesto, ¿no? No es que, bueno, el otro día, tipo Dolina, ¿no? Una vez que vi un chino, lo vi a todos. No es cierto eso. Eso es una simplificación demasiado absurda, pero sí es cierto que uno tiene los instrumentos como para abordarlo. Claro, no es que sean todas iguales las normas, ni es que sean todas iguales los modelos, claramente, ¿no? Eso no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que uno, sabiendo cómo interpretar o habiendo tenido la práctica de interpretación de una en particular, sea de gestión o sea técnica, después tiene las armas requeridas, necesarias, mínimas, suficientes para poder abordar cualquiera con la misma ductilidad que la primera. Que es un paralelismo en TI con lo que puede ser, aprendí a programar en tal cosa, no digo que voy a saber programar en otra, pero estoy, si yo realmente aprendí a pensar con lógica y a aplicar un instrumento, y bueno, ya después tengo el camino tengo que aprender la mecánica, la dinámica, el espíritu del otro instrumento. Sí, claro que lo tengo que aprender. Sí, pero... y su propio idioma, su propio lenguaje, su propia impronta, Exacto. todas las cosas que tenga como característica, pero el espíritu en general no me va a costar porque ya lo estuve haciendo con otra cosa. Sí, es eso. Después, bueno, cada uno de nosotros y nosotras tenemos perfiles más acentuados para esto, más para aquello. Nos gusta más y bueno, eso está bien. Nos complementamos bien, eso es lo bueno, porque tenemos diversidad dentro de la propia cátedra. Sí, así vamos a poder... después, bueno, vamos a tener esa suerte de que gracias a Norberto tengamos de una fuente muy calificada algo que yo suelo introducir como tema, pero que vamos en este caso no solamente a introducirlo, sino a profundizarlo un poco gracias a la participación de una profesora invitada que va a hablar sobre el tema del Premio Nacional de la Calidad. Antes de eso vamos a dar el contexto de los modelos de excelencia, que en realidad el Premio Nacional está basado justamente en el otorgamiento de un premio a partir del cumplimiento de un modelo de excelencia en particular, que es el de Argentina. Entonces, en eso, digamos, vamos a estar abordando justamente, más allá del trabajo con normativa, etcétera, todo lo relacionado con gestión de la calidad total o Total Quality Management o, digo mucho o porque la verdad que es todo lo mismo, o trabajo bajo modelos de excelencia, que son modelos teóricos referenciales contra los cuales uno mide su performance y obtiene algún puntaje basado en parámetros objetivos. Y es lo que vamos a aprender a hacer y a monitorear y a medir y para ver qué utilidad práctica tiene. Y después, bueno, vamos a ver otros rudimentos de otras metodologías que
digamos, que Norberto nos va a compartir, sobre todo, qué sé yo, cosas relacionadas con madurez, con cómo hacer que nuestra organización sepa dónde está parada, más que nada, para saber a dónde apuntarle en la mejora. Es siempre muy útil ver esas otras miradas, otras pinceladas de los temas. Y por último, en realidad no último cronológicamente, pero último porque lo pongo generalmente sobre el final, pero es una cosa sustancial e importante. Vamos a aprender, y con mucho enfoque en eso, a resolver los problemas de la organización en términos de herramientas y metodologías para investigar las causas, cómo determinar acciones de corrección, cómo medir su efectividad, qué pasos tengo que cumplir para poder dar por resuelto un problema y cómo generalizar su instrumentación operativa. O sea, todas esas cosas que básicamente es toda la teoría de las no conformidades, que son una parte constitutiva de las normas, porque casi todas trabajan ese aspecto. Una de las más robustas, a pesar de que es espiritual, porque la verdad que no menciona el paso a paso, es la 9001, pero que después hay tanta teoría atrás de todo eso que después uno dice, ¿cómo lo voy a hacer? Y mirá, tenés para poder hacer tal cosa, la metodología tal y tal, o su combinación para poder investigar una causa. Y vamos a ver varias de ellas y nos van a servir como para poder después en la vida real ponerlo en práctica. Porque sabiéndolo después es muy sencillo de instrumentar. Es nada más comparar la realidad contra lo que pasó. Así que bueno, nada, yo mucho más para decir el día de hoy no tenía, porque la idea era hacer una introducción y reforzar un poco qué contenidos básicos va a haber y nada más. No sé si los muchachos quieren agregar algo o si quieren hacer alguna pregunta. No. Bien, queda abierta la posibilidad que menciona Roberto de convocarlo a reunirse en la semana, sin un horario fijo, es básicamente acordar. Y si no, usar el espacio de clase como para seguir juntándonos acá en este espacio cuando quieran. Así que, nada, por mi parte, saludarlos y cualquier cosa estamos a disposición. Tenemos entonces la semana que viene y después la otra son finales, ¿no? La otra ya es final, sí. Sí, la otra es final. Y es semana de examen y no día de examen. Es semana completa de examen. Sí, me parece que sí, ¿no? Porque toca... Sí. Sí, es completa, Norberto. Bueno, sí, gente, sí. Nos estamos viendo. Cualquier cosa a disposición. Igualmente. Bueno. Hasta la próxima, profe. Buenas noches. Nos vemos. Chao, hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Bueno. Gerardo, Nosotros nos vemos.